Mi tío rico dijo que quien pasara el día de Navidad con él, en vez de con su propia familia, heredaría toda su fortuna. En ese momento, mientras leía el mensaje en el grupo familiar, no imaginé que esa simple declaración destruiría por completo los lazos que me unían a las personas que había amado toda mi vida. Mi madre fue la primera en responder. Bernardo puede ir. Él no tiene esposa ni hijos. Nosotros sí tenemos planes importantes. Mi hermana Beatriz agregó de inmediato: exacto, mamá. Bernardo siempre ha sido el solitario de la familia. Que se sacrifique por una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie salió en mi defensa. Ni mi padre, ni mi hermano Eduardo, ni siquiera mi prima Bruna, con quien había crecido compartiendo secretos. Todos simplemente aceptaron que yo era prescindible, que mi Navidad valía menos que la de ellos. La traición no llegó con gritos ni peleas. Llegó con ese silencio cómplice, con esa aceptación colectiva de que mi vida importaba menos. Miré la pantalla de mi teléfono sintiendo cómo algo se quebraba dentro de mí. Durante 32 años había sido el hijo obediente, el hermano confiable, el primo que siempre ayudaba cuando alguien necesitaba algo. Había prestado dinero que nunca me devolvieron. Había cuidado a mis sobrinos sin cobrar. Había cancelado mis propios planes incontables veces para estar presente en sus eventos. Y ahora, cuando mi tío Ulises hacía esta extraña petición, yo era el sacrificable. El tío Ulises Gómez era el hombre más rico de nuestra familia. Había hecho su fortuna en el negocio inmobiliario y nunca se había casado ni tenido hijos. Durante años, toda la familia había especulado sobre su herencia, sobre quién recibiría qué, sobre cómo se repartiría su imperio. Mi madre visitaba su mansión cada domingo con pasteles caseros. Beatriz lo llamaba cada semana preguntando por su salud. Eduardo había nombrado a su hijo en honor al tío. Todos cultivaban su relación con él como quien riega una planta esperando que dé frutos de oro. Pero yo nunca había participado en ese juego. Visitaba al tío Ulises porque genuinamente disfrutaba su compañía. Me contaba historias de cuando era joven, de cómo había construido su primer edificio con sus propias manos, de los errores que cometió y las lecciones que aprendió. No hablábamos de dinero ni de herencia. Hablábamos de vida, de libros, de filosofía. Él era uno de los pocos miembros de mi familia que me escuchaba de verdad. Ahora entendía por qué había hecho esa propuesta. Quería ver quién en la familia valoraba su compañía más que su dinero, y la respuesta fue devastadoramente clara. Nadie. Todos eligieron sus cenas tradicionales, sus regalos bajo el árbol, sus celebraciones familiares. Todos menos yo, aunque no por las razones que ellos pensaban. Respondí en el grupo: está bien, pasaré la Navidad con el tío Ulises. Las reacciones llegaron rápido. Mi madre puso un emoji de corazón. Beatriz escribió: gracias, hermanito. Sabía que podíamos contar contigo. Eduardo simplemente puso un pulgar arriba. Esa noche, mientras preparaba mi maleta para ir a la casa del tío al día siguiente, recibí una llamada de mi prima Bruna. Bernardo, necesito pedirte un favor enorme. Su voz sonaba dulce, manipuladora. ¿Qué necesitas, Bruna? Cuando estés con el tío Ulises, podrías mencionarme. Decirle lo mucho que lo quiero, que he estado muy ocupada con el trabajo, pero que pienso en él constantemente. Me reí sin humor. ¿Me estás pidiendo que haga campaña por ti para la herencia? No es eso. Es solo que, bueno, todos sabemos que el tío te aprecia. Y si pudieras poner una buena palabra por mí, colgué sin responder. Esa fue la primera vez en mi vida que le colgué el teléfono a alguien de mi familia. Sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Durante toda la noche, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue Eduardo. Oye, hermano, si el tío menciona algo sobre repartir propiedades, ¿podrías sugerirle que considere a los que tenemos hijos? Necesitamos pensar en la próxima generación. Luego mi madre. Hijo, recuerda mencionar todo lo que he hecho por Ulises todos estos años. Los domingos, los pasteles, las llamadas cuando estuvo enfermo. Hasta Beatriz me envió un mensaje largo detallando por qué ella merecía una parte mayor de la herencia que los demás. He sacrificado tanto por esta familia, Bernardo. Tú lo sabes. Merecí algo de reconocimiento. Apagué mi teléfono a medianoche. El 24 de diciembre amaneció frío y gris. Conduje hasta la mansión del tío Ulises en las afueras de la ciudad, una propiedad enorme rodeada de jardines que él mismo cuidaba. Cuando toqué la puerta,
Fue él quien abrió. A sus 78 años, seguía siendo un hombre imponente, de espalda recta y mirada penetrante. Bernardo. Su voz era grave, cálida. Sabía que serías tú. ¿Cómo lo sabías, tío? Me hizo pasar y cerró la puerta detrás de nosotros. Porque eres el único que viene a verme sin querer nada a cambio. El único que escucha mis historias aburridas sin mirar el reloj. El único que me pregunta cómo estoy realmente, no solo por cortesía. Caminamos hacia la sala, donde ya había preparado 2 tazas de chocolate caliente. La casa olía a canela y pino. Había un árbol de Navidad pequeño en la esquina, decorado con adornos antiguos. Los demás tienen familia, continué, intentando justificar su ausencia, aunque ya no sabía por qué lo hacía. Tú también eres mi familia, Bernardo. Y ellos también podrían haber venido, pero eligieron no hacerlo. Nos sentamos frente a la chimenea. El tío Ulises tomó un sorbo de su chocolate y me miró directamente a los ojos. ¿Te dijeron algo? ¿Te pidieron que hablaras bien de ellos? No tenía sentido mentirle. Sí, todos. Asintió lentamente. Lo imaginé. ¿Y qué les respondiste? A la mayoría nada. A algunos los ignoré. A Bruna le colgué. Por primera vez en la tarde, el tío sonrió. Bien, muy bien. Pasamos la tarde conversando. No hablamos de herencia, ni de dinero, ni de familia. Hablamos de sus viajes cuando era joven, de los libros que estaba leyendo, de una exposición de arte que quería visitar, pero para la cual necesitaba compañía. Cenamos pavo que él mismo había preparado. Simple, pero delicioso. Brindamos con vino tinto. A las 11 de la noche, cuando me preparaba para irme, el tío Ulises me detuvo. Bernardo, hay algo que necesito decirte. Su tono había cambiado. Era más serio, más formal. ¿Qué pasa, tío? Esa promesa que hice sobre la herencia. Era una prueba. Quería ver quién en esta familia me valoraba como persona, y quién solo veía una alcancía con patas. Mi estómago se contrajo. Y ya tienes tu respuesta. Sí, la tuve desde el primer minuto, cuando tu madre te ofreció como sacrificio sin siquiera preguntarte si querías venir. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Sacó un sobre grueso. Mañana voy a enviar un mensaje al grupo familiar. Les diré que cambié de opinión, que la prueba no fue justa, que todos merecen una parte de mi herencia por igual. Lo miré confundido. ¿Por qué harías eso si acabas de decir que... Porque quiero que vivas en paz, Bernardo. Si les digo la verdad ahora, te convertirán en el enemigo. Dirán que los manipulaste, que me envenenaste contra ellos, y tú no mereces eso. Pero tío, escúchame bien. Dentro de 6 meses voy a cambiar mi testamento, en silencio, sin anuncios. Y cuando llegue el momento, que espero sea dentro de muchos años todavía, la verdad saldrá a la luz. Pero para entonces ya no tendrás que soportar su veneno. Me entregó el sobre. ¿Qué es esto? Léelo cuando llegues a casa. Y Bernardo, gracias por venir. Gracias por hacerme sentir que todavía tengo familia de verdad. Conduje de regreso a mi apartamento con el sobre en el asiento del pasajero. Mi teléfono seguía apagado. Cuando llegué me serví un whisky y abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 documentos. El primero era una copia del testamento actual del tío Ulises, donde todo se dividía en partes iguales entre sus sobrinos. El segundo era un borrador del Nuevo Testamento. Lo leí una vez, luego otra, y otra. En el Nuevo Testamento, yo heredaba el 75% de todo. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo. El resto se dividía entre los demás, cantidades simbólicas que alcanzaban apenas para pagar deudas, pero no para cambiar vidas. Había una nota escrita a mano al final. Bernardo, esto no es un premio, es una responsabilidad. Úsalo bien. Úsalo para construir la vida que mereces, lejos de quienes te usaron. Me quedé despierto toda la noche mirando esos papeles. La venganza que representaban no era mía, era del tío Ulises. Pero el dolor que había revelado, ese sí era completamente mío. Al día siguiente, 25 de diciembre, el tío Ulises cumplió su palabra. Envió un mensaje al grupo familiar. Después de reflexionar, he decidido que mi prueba de Navidad fue injusta. Mi testamento actual permanece sin cambios. Todos recibirán partes iguales. Feliz Navidad. Las respuestas fueron inmediatas. Mi madre, sabía que entrarías en razón, hermano.
Beatriz. Gracias, tío. Siempre has sido justo. Eduardo. Feliz Navidad para ti también. Nadie me escribió a mí. Nadie me preguntó cómo había estado la cena, si había pasado un buen momento, si el tío estaba bien de salud. Porque para ellos yo había cumplido mi función. Había sido el sacrificio necesario para que ellos pudieran disfrutar de su Navidad perfecta y mantener su herencia intacta. Encendí mi teléfono y vi 37 mensajes acumulados. 34 eran de mi familia pidiéndome favores o información sobre el tío Ulises. 2 eran de amigos deseándome feliz Navidad. 1 era del tío. Espero que hayas leído lo que te di. Nos vemos pronto. Cuídate, sobrino. Los borré todos excepto el último. Los siguientes 6 meses fueron reveladores. Mi familia volvió a tratarme como siempre. El hermano útil, el hijo obediente, el primo disponible. Beatriz me pidió que cuidara a sus hijos un fin de semana entero porque tenía un spa con sus amigas. Eduardo quería que le prestara dinero para un negocio nuevo. Mi madre esperaba que la ayudara a remodelar su cocina. Cada petición era una prueba más de que nada había cambiado para ellos, pero todo había cambiado para mí. Cada vez que me llamaban, recordaba esa Navidad. Recordaba cómo me habían ofrecido sin preguntarme, cómo habían intentado usarme para sus propios intereses, cómo nadie había defendido mi derecho a pasar la Navidad con quien yo quisiera. Y aunque sonreía y ayudaba cuando podía, algo fundamental se había roto. Visitaba al tío Ulises cada 2 semanas. Nunca hablábamos del testamento. Hablábamos de vida, de proyectos, de sueños. Me presentó a sus abogados, me enseñó sobre sus inversiones, me fue mostrando lentamente el mundo que había construido. No como preparación para heredarlo, sino como un maestro compartiendo su conocimiento con un estudiante interesado. En julio, 6 meses después de aquella Navidad, el tío Ulises finalizó su nuevo testamento. Me llamó a su oficina para firmarlo como testigo junto con sus abogados. ¿Estás seguro de esto, tío?, le pregunté mientras los abogados preparaban los documentos. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La verdadera herencia no es el dinero, Bernardo, es saber a quién dárselo. Los abogados nos explicaron que el testamento quedaría sellado hasta su muerte. Nadie sabría de su existencia excepto nosotros y ellos. Mi familia seguiría creyendo que todo se repartiría en partes iguales. Seguiría tratándome como siempre. Seguiría sin saber que su traición en Navidad había costado más caro de lo que jamás imaginarían. Salí de esa oficina sintiendo un peso extraño. No era felicidad exactamente. Era algo más complejo. La certeza de que la justicia, aunque lenta, eventualmente llegaría. Y cuando llegara, yo no tendría que hacer nada. Solo tendría que estar ahí para ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. Durante los siguientes 2 años, la vida siguió su curso normal en la superficie. Continué trabajando en mi empleo como contador en una firma mediana, visitando al tío Ulises regularmente y manteniendo las apariencias con mi familia. Pero algo había cambiado profundamente en mí. Cada interacción familiar ahora tenía un sabor amargo que antes no detectaba. Mi madre me llamaba cada domingo sin falta. Bernardo, hijo, necesito que vengas a ayudarme con unas cajas en el ático. Tu padre dice que su espalda no aguanta. Yo iba, movía las cajas, tomaba el café que me ofrecía y escuchaba sus quejas sobre la vida. Nunca mencionaba aquella Navidad. Para ella, había sido un evento menor, insignificante. Para mí, había sido el momento que reveló la verdad sobre nuestra familia. Beatriz organizaba cenas mensuales donde toda la familia debía asistir. Eran eventos agotadores donde todos hablaban de sus logros, de sus hijos, de sus planes. Cuando me preguntaban sobre mi vida, lo hacían con esa cortesía vacía que se usa con conocidos lejanos. ¿Y tú, Bernardo? ¿Sigues en la misma empresa? ¿Ya encontraste novia o sigues disfrutando tu soltería? Las preguntas venían cargadas de condescendencia. Eduardo había empezado un negocio de consultoría que no funcionaba como esperaba. Cada 3 meses aparecía en mi puerta con una nueva propuesta de inversión. Hermano, esta vez es diferente. Tengo un cliente grande interesado. Solo necesito capital inicial. 50,000 serían suficientes. Te los devuelvo en 6 meses con intereses. Siempre encontraba excusas educadas para negarme. Ya le había prestado dinero 3 veces en el pasado y nunca había visto un centavo de regreso.
Pero la verdadera revelación vino en marzo, casi 2 años después de aquella Navidad. El tío Ulises me invitó a cenar en su casa, algo inusual porque generalmente nos veíamos en restaurantes o en mi apartamento. Cuando llegué, noté que se veía más delgado, más cansado. Había algo diferente en sus ojos. Bernardo, necesito contarte algo. Nos sentamos en su sala, la misma donde habíamos pasado aquella Navidad. Los médicos encontraron algo. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. El mundo se detuvo. Tío, hay tratamientos, terapias modernas. Ya pasé por 2 rondas de quimioterapia. No funcionó. Los doctores me dan entre 6 meses y 1 año, quizás menos. Me quedé sin palabras. El tío Ulises había sido una constante en mi vida, especialmente en los últimos 2 años. Era la única persona en mi familia que me veía realmente, que valoraba mi compañía por lo que era y no por lo que podía obtener de mí. Lo siento, tío. No sé qué decir. No digas nada todavía. Hay más. Le dije a tu madre ayer. Convoqué una reunión familiar para mañana. Quiero que todos sepan sobre mi condición. La reunión familiar fue en la mansión del tío Ulises. Llegué temprano y encontré a todos ya ahí. Mi madre lloraba dramáticamente en el sofá, consolada por Beatriz. Eduardo hablaba en voz baja con mi padre en una esquina. Mi prima Bruna estaba sentada en silencio, mirando su teléfono. Cuando el tío Ulises entró a la sala, todos se callaron. Gracias por venir con tan poca anticipación. Como le dije a mi hermana ayer, estoy enfermo. Cáncer terminal. Los médicos no son optimistas. Mi madre sollozó más fuerte. Beatriz se llevó una mano a la boca. Eduardo parecía genuinamente conmocionado. El tío continuó. Quiero pasar el tiempo que me queda en paz, rodeado de familia. Por eso les pido que me visiten, que compartan tiempo conmigo. No sé cuántas navidades más tendré. Hubo un coro de promesas. Por supuesto que te visitaremos, hermano, dijo mi madre. Estaremos aquí todo el tiempo que necesites, agregó Beatriz. Cuenta con nosotros, tío, aseguró Eduardo. Yo no dije nada. Solo observaba, viendo el patrón que conocía tan bien desarrollarse frente a mis ojos. No estaban pensando en el tío Ulises como persona. Estaban pensando en la herencia, en asegurarse de estar presentes en sus últimos días para garantizar su parte. Las siguientes semanas confirmaron mis sospechas. Mi madre empezó a visitar al tío 3 veces por semana, siempre con comida casera, siempre quedándose por horas. Beatriz organizó un calendario familiar, donde cada uno tenía asignados días específicos para visitar. Eduardo llevaba a sus hijos cada fin de semana, asegurándose de tomar fotos que subía a redes sociales con mensajes emotivos sobre la importancia de la familia. Bruna incluso se mudó temporalmente a la casa del tío, ofreciéndose como cuidadora. Así no tienes que contratar enfermeras extrañas, tío. La familia cuida de la familia. El tío Ulises aceptó todo con una sonrisa tranquila. Nunca se quejó, nunca rechazó sus visitas, nunca señaló la hipocresía evidente. Pero cuando yo lo visitaba, generalmente tarde en la noche cuando todos se habían ido, me hablaba con honestidad brutal. Tu madre vino hoy con un álbum de fotos. Pasamos 3 horas revisando recuerdos de cuando éramos niños. Lloró mucho. Fue muy conmovedor. Su tono era neutral, pero yo detectaba el sarcasmo sutil. Beatriz quiere organizar una fiesta de cumpleaños para mí el próximo mes. Una celebración grande, dice, para que todos mis amigos y familia puedan despedirse apropiadamente. ¿Y tú qué quieres, tío? Quiero paz, quiero silencio, quiero conversaciones reales con personas que me importen. No quiero un circo, pero el circo continuó. La fiesta de cumpleaños del tío fue exactamente eso, un espectáculo. Beatriz rentó un salón elegante, contrató catering, invitó a más de 100 personas. El tío Ulises se sentó en una silla especial al frente mientras desfilaban invitados dándole condolencias disfrazadas de felicitaciones. Te ves muy bien para alguien tan enfermo, decían. Seguro superas esto, eres fuerte. Mentiras piadosas que nadie creía. Mi madre dio un discurso lacrimoso sobre su hermano mayor, sobre todas las veces que la había ayudado, sobre cuánto lo amaba. Beatriz leyó un poema que supuestamente había escrito para él, pero que claramente había copiado de internet. Eduardo presentó un video compilando fotos familiares con música emotiva. Cuando me tocó hablar, simplemente dije, el tío Ulises es la persona más sabia que conozco. Estoy agradecido por cada conversación que hemos tenido. Corto, sincero, sin adornos. Después de la fiesta, ayudé al tío a llegar a su auto.
Bruna lo había llevado, pero había desaparecido con unos amigos. Gracias por no hacer un espectáculo, me dijo mientras lo acomodaba en el asiento del pasajero. Esta familia ama los espectáculos. Siempre lo han hecho. ¿Te arrepientes de la prueba de Navidad? No, me dio claridad. Y te la dio a ti también, ¿no es así? Asentí. Completamente. En junio, 6 meses después del diagnóstico, el tío Ulises empeoró significativamente. Los doctores dijeron que probablemente solo le quedaban semanas. Mi familia intensificó sus visitas. Ahora alguien estaba con él las 24 horas del día. Habían contratado enfermeras profesionales, pero siempre había un familiar presente, como guardias vigilando un tesoro. Una tarde llegué a visitarlo y encontré a toda la familia reunida en la sala. El ambiente era tenso. Mi madre estaba discutiendo con Beatriz sobre algo. Eduardo hablaba por teléfono en voz alta. Bruna preparaba té en la cocina haciendo ruido innecesario. El tío estaba en su habitación, probablemente agotado por el caos. Entré a verlo. Estaba despierto, mirando por la ventana. «Hola, tío». «Bernardo, gracias a Dios. Sácame de aquí». «¿Qué?» «Llévame a algún lugar tranquilo. No puedo más con esto. Por favor». Miré hacia la puerta. Podía escuchar a mi familia todavía discutiendo abajo. «¿Estás seguro? Los doctores dijeron que deberías descansar aquí. Los doctores no tienen que soportar a tu madre cantando himnos religiosos a las 6 de la mañana. Por favor, Bernardo, solo unas horas». Lo ayudé a vestirse y bajamos por la escalera de servicio para evitar a la familia. Conseguimos llegar al auto antes de que alguien notara. Conduje hasta la costa, a un pequeño café junto al mar que el tío mencionaba a menudo como su lugar favorito. Era media tarde de un día de semana, así que estaba prácticamente vacío. Nos sentamos en la terraza con vista al océano. «Esto es perfecto», suspiró el tío. Silencio. Paz, aire fresco sin el olor a flores de funeral que tu hermana insiste en comprar. Pedimos café y pastel. Durante una hora no hablamos de familia, ni de enfermedad, ni de muerte. Hablamos del mar, de los barcos que pasaban, de un libro que el tío acababa de terminar. Fue como volver a aquella Navidad, cuando solo éramos 2 personas disfrutando de mutua compañía. «Bernardo, hay algo que necesito decirte. Algo importante». Su tono cambió. «¿Qué pasa, tío?» «Cuando muera, y será pronto, va a haber caos. Tu familia va a pelear por todo. Van a culparse mutuamente. Van a decir cosas horribles. Van a mostrar su peor cara. Lo sé. Necesito que me prometas algo. Cuando eso pase, cuando el testamento se lea y descubran la verdad, no dejes que te destruyan. No permitas que su veneno te infecte». «No lo haré, tío. Y hay algo más. En mi escritorio, en el cajón superior derecho, hay un sobre con tu nombre. No lo abras hasta después del funeral. Adentro hay instrucciones sobre cómo manejar la herencia, contactos de mis abogados, información sobre todas las propiedades e inversiones. Pero también hay cartas que escribí para cada miembro de la familia». «¿Cartas?» «Sí, explicando mis decisiones, explicando por qué hice lo que hice. No quiero que cargues solo con esto. Quiero que ellos sepan exactamente por qué perdieron lo que perdieron». Mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre, luego Beatriz, luego Eduardo, todos llamando frenéticamente. «Debo llevarte de vuelta». «Lo sé. Solo dame 5 minutos más de paz». Nos quedamos sentados en silencio, mirando el mar. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. El tío Ulises cerró los ojos y respiró profundo, como guardando ese momento en su memoria. Cuando regresamos a la mansión, mi familia estaba en pánico total. «¿Dónde estaban? Estábamos a punto de llamar a la policía», gritó mi madre. «El tío necesitaba aire fresco», respondí con calma. «No puedes sacarlo así, está enfermo». «¿Y si algo hubiera pasado?», intervino Beatriz. El tío Ulises levantó una mano. «Suficiente. Bernardo hizo exactamente lo que le pedí. Ahora necesito descansar». Lo ayudé a subir a su habitación, ignorando las miradas furiosas de mi familia. Cuando lo acomodé en su cama, me apretó la mano. «Gracias por hoy. Fue el mejor día que he tenido en meses. Cuando quieras repetirlo, solo llámame. No habrá tiempo. Pero está bien.
Ya tuve mi momento de paz. Bajé y enfrenté a mi familia. Mi madre estaba indignada. Eso fue irresponsable, Bernardo. Completamente irresponsable. Él quería salir. Le di lo que quería. Tú no eres su cuidador principal, dijo Bruna con resentimiento. Yo vivo aquí. Yo estoy a cargo. Nadie está a cargo, Bruna. Él es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Ya no, intervino Eduardo. Está débil, confundido. Necesita que tomemos decisiones por él. Los miré a todos, viendo la verdad clara como el agua. No les importaba el tío Ulises. Les importaba controlar sus últimos días, asegurarse de estar en buena posición cuando llegara el final. Si me disculpan, tengo que irme. Salí de la mansión sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Esa noche recibí mensajes de cada uno. Mi madre. Necesitamos hablar sobre límites apropiados con el tío. Beatriz, tu comportamiento de hoy fue egoísta. Piensa en el bienestar del tío. Eduardo, no sé qué estás intentando lograr, pero no funcionará. Bruna, mantente alejado por unos días. Estás alterando al tío. No respondí ninguno. En cambio, llamé a los abogados del tío Ulises y me aseguré de que todo estuviera en orden con el testamento. Confirmaron que todo estaba preparado, sellado y listo. Solo quedaba esperar. El tío Ulises murió 2 semanas después, en la madrugada del 3 de julio. Bruna fue quien llamó a todos. Cuando llegué a la mansión, mi familia ya estaba ahí, llorando en la sala. Mi madre estaba devastada, consolada por mi padre. Beatriz sollozaba en el sofá. Eduardo tenía los ojos rojos. Subí solo a la habitación del tío. Su cuerpo aún estaba ahí, en paz, con una expresión tranquila que no había tenido en meses. Me senté junto a la cama y le hablé en silencio. Gracias por todo, tío. Gracias por enseñarme a ver la verdad. Descansa en paz. Antes de bajar, fui a su escritorio. En el cajón superior derecho, tal como había dicho, estaba el sobre con mi nombre. Lo guardé en mi chaqueta sin que nadie me viera. El funeral fue 3 días después. Fue un evento masivo. Toda la ciudad pareció asistir. El tío Ulises había sido una figura importante, respetado en los negocios y en la comunidad. Mi familia lloró públicamente. Dieron discursos emotivos, se abrazaron unos a otros en dramática solidaridad. Yo permanecí en silencio, observando el teatro que tanto le había molestado al tío. Después del funeral, los abogados anunciaron que la lectura del testamento sería al día siguiente en sus oficinas. Todos los herederos deben estar presentes, dijeron. Mi familia asintió solemnemente, secándose lágrimas que ya empezaban a secarse ahora que la parte pública había terminado. Esa noche, solo en mi apartamento, abrí el sobre que el tío me había dejado. Adentro había documentos detallados sobre la herencia, contactos, instrucciones, y en el fondo, un paquete de cartas selladas, cada una con el nombre de un miembro de la familia. Había una carta adicional solo para mí. La abrí con manos temblorosas. Querido Bernardo, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré paz. No llores por mí. Viví una vida plena y terminé rodeado de la única persona en esta familia que me amó sin condiciones. Mañana será difícil. Tu familia descubrirá que sus esfuerzos de los últimos meses fueron en vano. Se enojarán, te culparán, dirán cosas terribles, pero recuerda, su dolor es por el dinero que perdieron, no por el tío que murió. Las cartas que incluí son para que las entregues después de la lectura. Cada una explica mis razones. No las leas antes. Necesitan venir de mí, no de ti. Sé fuerte, sobrino. La venganza que viene no es tuya, es mía. Es justicia. Usa bien lo que te dejo. Construye la vida que mereces. Y recuerda siempre, la verdadera herencia no es el dinero, es saber tu valor. Con todo mi cariño, Ulises. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. Mañana todo cambiaría. Mañana mi familia descubriría el precio real de su traición. Y yo estaría ahí para verlo. La mañana de la lectura del testamento amaneció con un cielo pesado y gris. Llegué a las oficinas de los abogados 30 minutos antes de la hora acordada. El edificio era imponente, de esos que gritan éxito y dinero desde su arquitectura. Los abogados del tío Ulises, el bufete Carvalho y asociados, ocupaban todo el piso 12. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Señor Gómez, por favor pase. Están esperándolo en la sala de conferencias.
Me guió por un pasillo largo hasta una sala amplia con ventanales que daban a la ciudad. En el centro había una mesa enorme de madera oscura. Ya estaban sentados los tres abogados principales. El señor Carvalho, un hombre mayor de cabello completamente blanco, y sus dos socios, la señora Almeida y el señor Ribeiro. Bernardo, gracias por llegar temprano, dijo el señor Carvalho, estrechando mi mano con firmeza. Queríamos hablar contigo antes de que llegara el resto de la familia. ¿Pasó algo? No exactamente. Solo queremos asegurarnos de que estés preparado para lo que viene. Tu tío nos dio instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta situación. Entiendo. La señora Almeida, una mujer elegante de unos 50 años, intervino. Bernardo, hemos sido abogados de tu tío durante más de 20 años. Lo conocíamos bien. Sabemos que esto no será fácil para ti. Estaré bien. Tu tío también nos pidió que te dijéramos algo, continuó el señor Ribeiro. Nos dijo, Bernardo sentirá que debe defender mis decisiones. Díganle que no lo haga, que deje que el testamento hable por sí mismo. Asentí en silencio. A las 10 en punto comenzaron a llegar los demás. Mi madre fue la primera, acompañada de mi padre. Venía vestida completamente de negro, como si todavía estuviera en el funeral. Sus ojos estaban hinchados, pero noté que llevaba maquillaje cuidadosamente aplicado. Beatriz llegó minutos después con su esposo Bento, un hombre callado que siempre parecía incómodo en reuniones familiares. Eduardo apareció solo. Su esposa Esther se había quedado con los niños, explicó. Bruna fue la última en llegar, con 15 minutos de retraso, disculpándose profusamente. Perdón. El tráfico estaba imposible. Todos tomamos asiento alrededor de la mesa. El ambiente era extraño, una mezcla de tristeza fingida y anticipación apenas contenida. Mi familia intercambiaba miradas significativas, sonrisas nerviosas. Claramente habían discutido entre ellos sobre lo que esperaban recibir. El señor Carvalho se aclaró la garganta. Buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Ulises Gómez, fallecido el 3 de julio de este año. Antes de comenzar, debo informarles que el señor Gómez fue muy específico en sus deseos. Pidió que este documento se leyera en su totalidad sin interrupciones. Al final, habrá tiempo para preguntas. Mi madre se acomodó en su silla, secándose los ojos con un pañuelo. Beatriz tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, la postura perfecta de dolor respetuoso. Eduardo miraba sus papeles frente a él, intentando parecer desinteresado. Bruna jugaba con un anillo en su dedo, su pierna temblando debajo de la mesa con nerviosismo apenas controlado. El testamento comienza así. El señor Carvalho ajustó sus lentes y empezó a leer. Yo, Ulises Gómez, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. Revoco todos los testamentos y codicilios anteriores. Mi madre asintió ligeramente, como aprobando la formalidad. Primero, quiero establecer que he vivido una vida plena y sin arrepentimientos. He construido un patrimonio considerable a través de años de trabajo duro y decisiones inteligentes. Este patrimonio incluye propiedades valuadas en aproximadamente 85 millones, inversiones que suman otros 42 millones y activos líquidos de 18 millones. Hubo un silencio colectivo mientras todos procesaban los números. 145 millones en total. Era más de lo que cualquiera había anticipado. Vi cómo los ojos de Eduardo se abrían ligeramente. Beatriz apretó la mano de su esposo. Mi madre se persignó discretamente. Bruna dejó de jugar con su anillo y se enderezó en su silla. La distribución de mi patrimonio refleja no solo mis afectos, sino también mis observaciones sobre el carácter y las acciones de aquellos a quienes llamo familia. El tono del señor Carvalho cambió sutilmente. Se volvió más serio, más grave. Para mi hermana, Esther Gómez, dejo la cantidad de 500,000 en efectivo y la propiedad ubicada en la calle secundaria, número 312, valuada en aproximadamente 800,000. Mi madre respiró hondo. 1,300,000. No era poco dinero, pero estaba claro que había esperado más. Mucho más. Su expresión permaneció neutral, pero vi cómo sus dedos se tensaban alrededor del pañuelo. Para mi sobrina Beatriz Gómez, dejo la cantidad de 400,000 en efectivo y mi colección de arte valuada en aproximadamente 600,000. Beatriz parpadeó varias veces. 1 millón.
de 145 millones, recibía uno. Su mano encontró la de Bento bajo la mesa, apretándola con fuerza visible. Para mi sobrino Eduardo Gómez, dejo la cantidad de 400,000 en efectivo y el edificio comercial en la zona este, valuado en aproximadamente 900,000. Eduardo se puso rígido. 1,300,000, igual que mi madre. Su mandíbula se apretó. Podía ver cómo intentaba mantener la compostura. Para mi sobrina Bruna Gómez, dejo la cantidad de 300,000 en efectivo. Eso fue todo. Ni propiedades ni colecciones. Solo 300,000. Bruna se puso pálida. Espera, ¿eso es todo? Interrumpió, olvidando la instrucción de no hablar. El señor Carvalho la miró por encima de sus lentes. Señorita Gómez, por favor. Todavía no he terminado. La tensión en la sala se volvió casi palpable. Todos habían hecho las cuentas mentalmente. Habían repartido aproximadamente 4,145,000. ¿Dónde estaba el resto? Todas las miradas se volvieron hacia mí. El restante de mi patrimonio, continuó el señor Carvalho, incluyendo todas las propiedades no mencionadas específicamente, todas las inversiones, todas las cuentas bancarias y cualquier otro activo que posea al momento de mi muerte, lo dejo en su totalidad a mi sobrino Bernardo Gómez. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego todo explotó a la vez. «¡Eso es imposible!», gritó Beatriz poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Tiene que ser un error». Eduardo golpeó la mesa con ambas manos. «Esto no puede ser legal». Mi madre se había puesto completamente blanca. «No, no, no. Ulises no haría esto. Éramos cercanos. Yo lo cuidé toda su vida». Bruna sollozaba abiertamente, su cara entre sus manos. Me mudé a su casa. Dejé mi vida por él. ¿Y esto es lo que recibo? El señor Carvalho golpeó la mesa con un mazo pequeño que había estado esperando para este momento exacto. «Orden, por favor. Esto no es todo». El señor Gómez dejó explicaciones. «No necesito explicaciones», gritó Eduardo. «Necesito justicia. Esto es claramente manipulación. Bernardo obviamente lo influenció. Lo envenenó contra nosotros». Todas las miradas furiosas se volvieron hacia mí. Yo permanecí sentado, en silencio, recordando las palabras del tío. «Deja que el testamento hable por sí mismo». «Bernardo no influenció nada», dijo firmemente la señora Almeida. «Este testamento fue preparado hace 2 años, mucho antes de que el señor Gómez se enfermara. 2 años. Mi madre finalmente encontró su voz. ¿2 años? ¿Eso significa que esto fue planeado desde aquella Navidad?» El señor Carvalho asintió. El señor Gómez específicamente mencionó eso. De hecho, hay una sección del testamento dedicada a explicar sus decisiones. ¿Les gustaría que la leyera? «Por supuesto que queremos escucharla», exigió Beatriz. El señor Carvalho encontró la página y continuó. «Sé que mi decisión causará dolor y enojo. Esa no es mi intención, pero tampoco la evitaré. La verdad, aunque dolorosa, es necesaria. Hace 2 años propuse una prueba simple. Quería que alguien pasara la Navidad conmigo. No pedí que sacrificaran nada importante. Solo pedí compañía en un día que tradicionalmente se pasa con seres queridos. La sala estaba en silencio ahora, todos escuchando. Mi hermana Esther ofreció a Bernardo sin siquiera preguntarle si quería ir. No ofreció venir ella misma. No ofreció que viniéramos todos juntos. Simplemente decidió que la Navidad de Bernardo valía menos que la suya. Mi madre negó con la cabeza violentamente. «Eso no es justo. Yo tenía compromisos familiares. Beatriz», continuó la lectura, inmediatamente apoyó la decisión de enviar a Bernardo. Llamó a su hermano el solitario de la familia, como si su soledad fuera un defecto de carácter, en lugar de una circunstancia que ustedes mismos crearon al siempre tratarlo como menos importante. Beatriz tenía lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Él nunca se quejó, nunca dijo que le molestara. Eduardo, el señor Carvalho continuaba implacable. No dijo nada en defensa de su hermano. Su silencio fue aprobación. Bruna tampoco objetó. Ninguno de ustedes defendió a Bernardo. Ninguno cuestionó si era justo pedirle que sacrificara su Navidad. Simplemente asumieron que sus celebraciones eran más valiosas que las de él. Bruna sollozaba más fuerte ahora. No sabíamos que era una prueba. Si hubiéramos sabido, exactamente,
La voz del señor Carvalho se volvió más dura al leer las palabras del tío. Si hubieran sabido que había una recompensa, habrían actuado diferente. Pero no había recompensa prometida en ese momento. Solo había un viejo pidiéndole compañía a su familia en Navidad. Y todos ustedes decidieron que no valía la pena su tiempo a menos que hubiera algo que ganar. Eduardo se puso de pie. Esto es ridículo. Voy a impugnar este testamento. Cualquier juez verá que esto es venganza, no justicia. Siéntese, señor Gómez, ordenó el señor Ribeiro. Todavía hay más. Eduardo se sentó lentamente, sus manos temblando de rabia. Durante los 2 años siguientes, continuó la lectura, observé cómo trataban a Bernardo. Esther constantemente le pedía favores sin ofrecer nada a cambio. Eduardo le pedía dinero prestado que nunca devolvía. Beatriz lo usaba como niñero gratuito. Bruna solo lo llamaba cuando necesitaba algo. Cada acusación caía como una piedra. Mi familia escuchaba en silencio horrorizado, reconociendo la verdad en cada palabra. Y luego me enfermé. De repente, todos estaban disponibles. De repente, mi compañía era invaluable. Esther me visitaba 3 veces por semana con pasteles que yo no podía comer por la quimioterapia. Beatriz organizaba eventos elaborados que me agotaban. Eduardo traía a sus hijos para fotos que inmediatamente subía a redes sociales. Bruna se mudó a mi casa, no para cuidarme, sino para asegurarse de estar presente cuando llegara el momento final. ¡Eso no es cierto!, gritó Bruna. ¡Yo te amaba! Lo hacía porque te amaba. ¿Lo amabas?, preguntó la señora Almeida, mirándola directamente. ¿O amabas su herencia? Las 2 cosas pueden ser verdad, murmuró mi madre. No, dijo el señor Carvalho firmemente. No en este caso. El señor Gómez fue muy claro sobre eso. Permítanme continuar. La única persona que me visitó consistentemente durante toda mi vida, enfermo o no, rico o no, fue Bernardo. Me visitaba porque disfrutaba mi compañía. Hablábamos de libros, de filosofía, de vida. Nunca me pidió nada. Nunca sugirió que merecía una parte de mi fortuna. Cuando lo llevé a conocer a mis abogados, cuando le enseñé sobre mis inversiones, lo hizo porque genuinamente estaba interesado en aprender, no en heredar. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre ahora, pero ya no eran lágrimas de tristeza performativa. Eran lágrimas de realización, de entender exactamente lo que habían perdido y por qué. Por lo tanto, el señor Carvalho llegó al final. Dejo la mayor parte de mi patrimonio a Bernardo, no como recompensa, sino como reconocimiento. Él es la única persona en esta familia que me amó sin condiciones. Es la única persona que merece la responsabilidad de continuar mi legado. Para los demás, las cantidades que les dejo son suficientes para pagar sus deudas y empezar de nuevo, pero no suficientes para vivir del interés por el resto de sus vidas. Espero que usen este dinero sabiamente y que aprendan de esta experiencia. El amor verdadero no se mide en herencias. Se mide en tiempo compartido, en conversaciones honestas, en presencia sin agenda. Bernardo entendió esto. Ustedes no. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era shock, era devastación. La comprensión total de que habían perdido 140 millones, no por mala suerte, sino por sus propias acciones. Hay una última cosa, dijo el señor Carvalho, mirándome. El señor Gómez dejó cartas individuales para cada miembro de la familia. Bernardo, nos pidió que te las entregáramos a ti para que tú decidas cuándo distribuirlas. La señora Almeida me pasó un paquete de sobres. Reconocí la caligrafía del tío en cada uno. Lo sostuve en mis manos sintiendo el peso de las palabras finales que contenían. Mi familia me miraba con una mezcla de horror y desesperación. ¿Qué dicen?, preguntó mi madre con voz quebrada. ¿Más acusaciones? ¿Más formas de lastimarnos? Miré los sobres, luego a mi familia. Recordé todas las veces que me habían usado, todas las veces que me habían tratado como menos importante, todas las navidades donde fui una idea de último momento. Recordé aquella Navidad específica cuando me ofrecieron como sacrificio sin preguntarme, y recordé la paz en el rostro del tío Ulises cuando murió, sabiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. No lo sé, respondí honestamente. No las he leído. ¿Podemos verlas? Por favor, suplicó Beatriz. Guardé los sobres en mi chaqueta. Cuando sea el momento adecuado. Eduardo se puso de pie bruscamente. Voy a impugnar esto. Van a escuchar de mis abogados. Esa es su prerrogativa, dijo el señor Ribeiro con calma. Pero debo informarle que el señor Gómez anticipó esto.
El testamento ha sido revisado por múltiples expertos legales. Es completamente válido y muy difícil de impugnar. Difícil no significa imposible. Señor Gómez, la señora Almeida se inclinó hacia adelante. Si impugna este testamento, perderá incluso los 400,000 que le fueron dejados. El testamento específicamente establece que cualquier heredero que lo impugne será completamente desheredado. Eduardo se quedó congelado. Eso no puede ser legal. Es completamente legal, y está claramente establecido en el documento. Beatriz comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran sollozos de verdadera desesperación. No es justo, no es justo. Nosotros también lo amábamos. ¿Lo amaban? Pregunté finalmente, rompiendo mi silencio. ¿O amaban su dinero? Las dos cosas, insistió mi madre. Las dos cosas son posibles, Bernardo. No, dije poniéndome de pie. No lo son. No cuando solo aparecían cuando había algo que ganar. No cuando me usaban sin pensar dos veces. No cuando decidían que mi tiempo valía menos que el de ustedes. Bernardo, por favor. Mi madre se puso de pie, caminando hacia mí. Somos familia. La familia perdona. La familia se apoya mutuamente. Me ofreciste como sacrificio sin preguntarme. Le recordé. Me llamaste solitario como si fuera un insulto, le dije a Beatriz. Me pediste dinero prestado 5 veces y nunca me pagaste, le dije a Eduardo. ¿Y tú? Miré a Bruna. Solo me llamabas cuando necesitabas algo, pero seguimos siendo familia, gritó mi madre. La sangre es más fuerte que el dinero. Entonces no deberían estar tan molestos por perder el dinero, respondí. Si la familia es lo que importa, todavía me tienen a mí. ¿O acaso eso no es suficiente sin la herencia? El silencio que siguió respondió mi pregunta. Me volví hacia los abogados. ¿Hay algo más que necesiten de mí hoy? No, Bernardo. Programaremos reuniones separadas para revisar los detalles de la herencia. Por ahora, creo que todos necesitan tiempo para procesar esto. Asentí y caminé hacia la puerta. Mi familia me observaba, algunos con odio, otros con desesperación, todos con la realización de que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido su última oportunidad de una relación real conmigo. En la puerta me detuve y me volví. El tío Ulises me pidió que les dijera algo. Me dijo, diles que la venganza no es mía, es suya. Ellos mismos escribieron este final. Salí de la sala de conferencias dejando atrás el sonido de sollozos y acusaciones que comenzaban a volar entre ellos mismos. Ya no me culpaban solo a mí. Comenzaban a culparse unos a otros. Esto es tu culpa, Esther. Tú fuiste quien lo ofreció. No me eches la culpa, Beatriz. Tú estuviste de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo. Todos perdimos. Bajé en el elevador escuchando sus voces desvanecerse. Cuando salí del edificio, el sol finalmente había salido entre las nubes. Respiré profundo, sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad verdadera. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron caóticos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, correos de voz, todos de mi familia. Al principio intenté responder, pero rápidamente me di cuenta de que cada conversación seguía el mismo patrón. Negación, culpa, súplica. Decidí bloquear todos sus números temporalmente. Necesitaba espacio para pensar. Los abogados me citaron 3 días después para comenzar el proceso de transferencia de la herencia. La señora Almeida me recibió en su oficina privada, un espacio elegante con vista a la ciudad. Bernardo, antes de empezar con los papeles legales, necesito preguntarte algo personal, ¿estás bien? Esto no puede ser fácil. Me senté en la silla frente a su escritorio. Honestamente no sé cómo sentirme. Por un lado estoy agradecido. El tío Ulises me dio algo que jamás imaginé tener. Por otro lado, acabo de perder a mi familia. ¿La perdiste? ¿O te liberaste? Su pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué quiere decir, Bernardo? Representé a tu tío durante más de 20 años. Lo conocía bien. Me habló mucho sobre tu familia, sobre cómo te trataban. Esto no fue venganza. Fue liberación. Te liberó de la obligación de seguir dándole a gente que solo tomaba. Pensé en sus palabras mientras ella comenzaba a explicar los detalles de la herencia. Eran abrumadores. 85 millones en propiedades, edificios de apartamentos, locales comerciales,
casas, 42 millones en inversiones, acciones, bonos, fondos, 18 millones en efectivo distribuidos en varias cuentas bancarias. Es mucho, dije finalmente. Es una fortuna que tu tío construyó durante 50 años, y ahora es tu responsabilidad administrarla sabiamente. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada propiedad, cada inversión, cada cuenta. El señor Carvalho se unió a nosotros para explicar las implicaciones fiscales. El señor Ribeiro detalló las obligaciones legales. Al final del día, mi cabeza daba vueltas con información. Hay una cosa más, dijo la señora Almeida cuando estábamos terminando. Tu tío dejó instrucciones específicas sobre las cartas que te entregamos. Dijo que debías leerlas primero tú solo y luego decidir si entregarlas o no a tu familia. ¿Puedo leerlas aquí? Por supuesto. Saqué los sobres de mi chaqueta. Había 5 en total, 1 para cada miembro de mi familia. Comencé con la carta de mi madre. La abrí con cuidado y empecé a leer. Querida Esther, eres mi hermana menor y te he amado toda mi vida, pero ese amor no me cegó a tus faltas. Siempre has sido manipuladora, Esther. Desde niños. Sabías exactamente cómo conseguir lo que querías de nuestros padres, de nuestros maestros, de todos. Cuando ofreciste a Bernardo para pasar la Navidad conmigo, no pensaste en él ni por un segundo. Solo pensaste en mantener tu celebración perfecta. Y luego, cuando me enfermé, tus visitas no eran sobre mí. Eran sobre asegurar tu herencia. Los pasteles que traías que yo no podía comer. Las fotos que insistías en tomar. Todo era teatro. Te dejo 500,000 porque eres mi hermana. Te dejo la casa de la calle secundaria porque sé que tienes deudas. Pero no te dejo más porque no lo has ganado. El amor no se demuestra con pasteles y lágrimas convenientes. Se demuestra con presencia consistente y amor sin agenda. Ulises. Doblé la carta sintiendo un nudo en la garganta. Abrí la siguiente, la de Beatriz. Querida Beatriz. Siempre fuiste la más ambiciosa de mis sobrinos. Vi cómo planeabas tu vida cuidadosamente, cómo calculabas cada movimiento. No hay nada inherentemente malo en la ambición. Pero cuando esa ambición te lleva a usar a las personas, se vuelve tóxica. Llamaste a tu hermano el solitario de la familia, como si su soledad fuera su elección. Pero Bernardo no es solitario. Ustedes lo hicieron solitario al tratarlo como menos importante. Cuando me enfermé, organizaste esa fiesta de cumpleaños ridícula. No era para mí. Era para ti, para mostrar a todos qué hija tan devota tenías. Te dejo 400,000 y mi colección de arte porque tienes buen ojo para la belleza, aunque no para el carácter. Usa el dinero para pagar tus deudas. Vende el arte si necesitas más. Pero entiende esto, ninguna cantidad de dinero comprará lo que perdiste. Perdiste un hermano que te habría ayudado sin condiciones si solo lo hubieras tratado con respeto. Ulises. La carta de Eduardo fue aún más dura. Querido Eduardo, de todos mis sobrinos, tú eres el que más me decepcionó. Tuviste todas las ventajas, educación, conexiones, oportunidades, y desperdiciaste todo por pereza y falta de disciplina. Le pediste dinero prestado a Bernardo 5 veces. 5 veces prometiste devolverlo. 5 veces rompiste esa promesa. Y cuando me enfermé, trajiste a tus hijos no porque quisieras que conocieran a su tío abuelo, sino para fotos que pudieran asegurar tu posición en mi testamento. Te dejo 400,000 y el edificio comercial de la zona este. Es suficiente para pagar todas tus deudas y empezar un negocio real si tienes la disciplina para administrarlo correctamente. Pero sospecho que desperdiciarás esto también. Algunos hombres nunca aprenden. El dinero no soluciona problemas de carácter, solo los revela. Ulises. La carta de Bruna fue la más corta pero quizás la más devastadora. Querida Bruna, te mudaste a mi casa en mis últimos meses de vida. Dijiste que era para cuidarme, pero ambos sabíamos la verdad. Era para asegurarte de que nadie más tuviera más tiempo conmigo que tú. Era una estrategia, no un acto de amor. Te dejo 300,000. Es todo lo que mereces. No propiedades, no arte, solo dinero. Úsalo sabiamente porque es lo último que recibirás de mí. Y la próxima vez que te mudes a la casa de alguien enfermo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo por amor o por herencia? La respuesta revelará quién eres realmente. Ulises. Terminé de leer las 4 cartas y me quedé sentado en silencio. La señora Almeida me observaba con expresión compasiva. Son duras, comentó. ¿Lo son?
concordé. ¿Crees que debería entregárselas? Esa decisión es tuya, Bernardo. Tu tío te dio ese poder por una razón. ¿Cuál razón? Porque sabía que eres más amable que él. Sabía que considerarías cómo se sentirían, que pesarías el dolor que causarían. Te dio la opción de ser misericordioso donde él fue implacable. Guardé las cartas de nuevo en sus sobres. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, hay asuntos prácticos que atender. Necesitamos transferir las propiedades a tu nombre, consolidar las cuentas bancarias, revisar las inversiones. Pasamos las siguientes 2 semanas en un torbellino de reuniones legales y financieras. Conocí a los administradores de las propiedades del tío, a sus contadores, a sus asesores financieros. Todos me trataban con respeto cauteloso, claramente preguntándose si este sobrino de 32 años sabría qué hacer con semejante fortuna. Pero el tío Ulises me había preparado bien. Durante nuestras conversaciones de los últimos 2 años, me había enseñado los principios básicos de administración de propiedades, inversiones, impuestos. No era experto, pero tenía suficiente conocimiento para hacer las preguntas correctas y reconocer cuando alguien intentaba aprovecharse de mí. Una tarde, mientras revisaba los registros de una de las propiedades, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no respondería, pero algo me hizo contestar. ¿Bernardo? Era la voz de mi padre. No había escuchado de él desde la lectura del testamento. Papá. Hijo, necesito hablar contigo, en persona. ¿Podemos vernos? Dudé. Mi padre había sido una presencia silenciosa en mi vida, siempre dejando que mi madre tomara las decisiones, nunca defendiéndome cuando debía hacerlo. No sé si es buena idea. Por favor, solo 1 hora. Hay cosas que necesito decirte. Terminamos encontrándonos en un café neutral, lejos de los lugares que frecuentaba mi familia. Mi padre llegó puntual, viéndose más viejo de lo que recordaba. Las últimas semanas claramente le habían pasado factura. Nos sentamos en una mesa al fondo, pidiendo café que ninguno de los dos realmente quería. Gracias por venir, comenzó. No estaba seguro de si lo harías. Casi no lo hago. ¿Qué necesitas decirme? Mi padre suspiró profundamente. Primero, quiero que sepas que no estoy aquí para pedirte dinero o para convencerte de compartir la herencia. Estoy aquí para disculparme. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparte? Sí. He sido un cobarde toda mi vida, Bernardo. Dejé que tu madre tomara todas las decisiones. Nunca te defendí cuando debía hacerlo. Me quedé en silencio cuando te ofrecieron para pasar la Navidad con Ulises. Me quedé en silencio cuando tus hermanos te usaban. Siempre me quedé en silencio. ¿Por qué ahora, mam? Pregunté. ¿Por qué esta disculpa llega ahora y no hace 2 años? O hace 10. Porque perderte y perder la herencia me hizo ver lo que había estado ignorando. Tu madre está furiosa, Bernardo. Furiosa contigo, furiosa con Ulises, furiosa con todos. Beatriz y Eduardo se culpan mutuamente. Bruna se encerró en su apartamento y no habla con nadie. Nuestra familia se está destruyendo. No es mi culpa. Dije firmemente. No, no lo es nuestra culpa. Todos los que te fallamos. Mi padre tomó un sorbo de su café, sus manos temblando ligeramente. El tío Ulises me llamó 3 meses antes de morir. Nunca te lo dije. Me dijo, tu hijo es el mejor hombre en esta familia, y ustedes lo tratan como basura. Cuando muera, van a descubrir el precio de su negligencia. Le pregunté qué quería decir. Se rió y dijo, ya lo verás. ¿Y no le advertiste a nadie? ¿Advertirlos de qué? ¿Que deberíamos tratar a nuestro hijo con respeto? Eso debería haber sido obvio. Nos quedamos en silencio por un momento. El café a nuestro alrededor zumbaba con conversaciones de otras personas, vidas normales sin herencias complicadas ni familias rotas. ¿Qué quieres de mí, papá? Pregunté finalmente. Perdón. Y no espero que me lo des. Solo necesitaba que supieras que reconozco mi falta. Fui un mal padre. No porque fuera cruel, sino porque fui ausente cuando necesitabas que alguien estuviera presente. ¿Y mamá? ¿Beatriz? ¿Eduardo? ¿Bruna? ¿También reconocen sus faltas? Mi padre negó con la cabeza. Tu madre insiste en que Ulises estaba senil, que tú lo manipulaste. Beatriz dice que el testamento es legalmente cuestionable. Eduardo ha contratado 2 abogados diferentes ya, aunque ambos le dijeron que no tiene caso. Bruna, ella solo llora. No dice nada más. Entonces nada ha cambiado realmente,
observé. Para ellos no, pero para mí sí. Ver la destrucción que nuestra negligencia causó me cambió. Es demasiado tarde para nosotros, ¿verdad?, preguntó mi padre, su voz quebrada, para tener una relación real de padre e hijo. Lo miré. Este hombre que me había criado pero nunca realmente conocido. No lo sé, papá. Honestamente no lo sé. Es justo, asintió. Solo quería que supieras que lo siento. Y que estoy orgulloso de quien te convertiste a pesar de nosotros, no por nosotros. Se puso de pie para irse, dejando dinero en la mesa para el café que ninguno había terminado. Papá. Lo llamé antes de que se fuera. Sí, las cartas. El tío Ulises dejó cartas para cada uno, explicando sus decisiones. ¿Las has leído? Sí. ¿Son tan duras como imagino? Peor. Mi padre asintió lentamente. ¿Nos las vas a dar? Saqué el sobre con su nombre que había estado cargando conmigo. No había una carta específica para él en el paquete original, pero el tío Ulises había dejado una adicional con los abogados para entregármela después de la lectura. Era para mi padre. Esta es tuya, le dije entregándole el sobre. ¿La leíste? No. Esa estaba sellada específicamente para ti. El tío respetaba la privacidad. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. Gracias por dármela. Sé que no tenías que hacerlo. Lo observé salir del café, el sobre apretado en su mano. Nunca supe qué decía esa carta. Mi padre nunca me lo dijo. Pero 2 días después, recibí un mensaje de texto de él. Tenías razón. Era peor de lo que imaginaba. Pero necesitaba leerla. Gracias. Esa noche, solo en mi apartamento, decidí qué hacer con las cartas restantes. La señora Almeida tenía razón. El tío me había dado el poder de ser misericordioso, pero también me había dado el poder de dar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Agarré mi teléfono y creé un nuevo grupo de mensaje con mi madre, Beatriz, Eduardo y Bruna. Había sido bloqueado de sus números individuales, pero este grupo nuevo llegaría. Escribí. El tío Ulises les dejó cartas explicando sus decisiones. Estaré en la oficina del señor Carvalho el sábado a las 2 de la tarde. Si quieren sus cartas, pueden recogerlas ahí. Si no vienen, las destruiré. Las respuestas llegaron en segundos. Mi madre. Estaré ahí. Beatriz. Yo también. Eduardo. ¿Cómo te atreves a seguir torturándonos? Bruna. Iré. Dejé el teléfono y me serví un whisky. El sábado sería interesante. El tío Ulises tendría su última palabra, y yo finalmente estaría libre de cargar con el peso de sus verdades no dichas. El sábado llegó con una lluvia fría que golpeaba las ventanas de la oficina del señor Carvalho. Llegué 30 minutos temprano, las 4 cartas en un sobre manila bajo mi brazo. Los abogados habían preparado una sala de conferencias más pequeña para este encuentro. No sería un evento legal formal, solo una entrega final de las palabras póstumas del tío Ulises. Mi madre fue la primera en llegar, exactamente a las 2. Venía sola, sin mi padre. Su rostro se veía demacrado, años más vieja que hace apenas un mes. Me miró con una mezcla de esperanza y resentimiento. Bernardo. Mamá, nos quedamos en un silencio incómodo hasta que llegaron los demás. Beatriz apareció con Bento, quien claramente no quería estar ahí, pero había sido arrastrado como apoyo moral. Eduardo vino solo, su expresión dura y cerrada. Bruna llegó última, 5 minutos tarde, con los ojos hinchados de llorar. Nos sentamos alrededor de la mesa. Yo en un extremo, ellos agrupados en el otro, como si necesitaran protegerse mutuamente de lo que estaba por venir. Coloqué el sobre manila en el centro de la mesa. Antes de darles estas cartas, necesito que entiendan algo. El tío Ulises no las escribió con odio. Las escribió con verdad, y la verdad duele. Basta de sermones, Bernardo, dijo Eduardo. Danos las cartas y terminemos con esto. Saqué los 4 sobres y los coloqué frente a cada uno. Nadie se movió por un momento. Luego mi madre, con manos temblorosas, agarró la suya. ¿Las leíste?, preguntó. Sí. Y el tío tenía razón sobre todo. Uno por uno abrieron sus cartas. Observé sus rostros mientras leían. Vi cómo mi madre palidecía con cada línea. Vi cómo Beatriz apretaba la mandíbula, sus nudillos blancos alrededor del papel. Vi cómo Eduardo se ponía rojo, la vena en su sien palpitando. Vi cómo Bruna comenzaba a llorar silenciosamente, lágrimas cayendo sobre las palabras del tío.
El silencio mientras leían fue absoluto. Solo se escuchaba la lluvia contra las ventanas y el sonido ocasional de papel siendo doblado o sollozos contenidos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi madre habló. «Esto es cruel, es honesto», corregí. «Es lo mismo», insistió ella. «Ulises nos está castigando desde la tumba». «No», dije firmemente. «Están siendo castigados por sus propias acciones. El tío solo las nombró». Beatriz dobló su carta cuidadosamente, sus movimientos controlados a pesar de que podía ver que temblaba. «Nunca fuimos lo suficientemente buenos para él, ¿verdad? Nada de lo que hiciéramos habría sido suficiente». «Eso no es verdad», respondí. «Si hubieran sido sinceros, si sus acciones hubieran venido del amor real en lugar del interés propio, habría sido suficiente». Eduardo golpeó la mesa con su puño. «¿Y tú eres perfecto? ¿Eres el santo sobrino que nunca hizo nada mal?» «No soy perfecto, pero tampoco usé al tío. Nunca le pedí nada. Nunca calculé cuánto podría heredar. Nunca lo visité solo cuando necesitaba algo». «Porque no necesitabas nada», escupió Eduardo. «Vivías cómodamente en tu pequeño mundo de contador. No tenías hijos que alimentar, deudas que pagar». «Tenía deudas», dije. «Las pagué con mi propio trabajo. Y cuando necesité ayuda, nunca se me ocurrió pedírsela al tío porque no veía nuestra relación como transaccional. Esa es la diferencia». Bruna finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Dice que me mudé a su casa por estrategia, no por amor. ¿Realmente cree que soy tan calculadora?». La miré directamente. «Bruna, el día que te mudaste, le dijiste a mamá por teléfono, si vivo con él, nadie puede acusarme de no haber estado presente». Lo escuché. «Estaba visitando al tío cuando llamaste». Su rostro se descompuso. «Eso fue mal interpretado». «¿Fue mal interpretado? ¿O fue exactamente lo que quisiste decir?». Ella no respondió. Mi madre intervino, su voz cargada de dolor genuino por primera vez. «Bernardo, ¿realmente nos odias tanto? ¿Tanto como para disfrutar este momento?». «No los odio, mamá. Eso es lo triste. A pesar de todo, no los odio. Pero tampoco puedo fingir que no pasó lo que pasó». «¿Entonces qué? ¿Este es el final?», preguntó Beatriz. «¿Nos separamos como familia y ya?». «Depende de ustedes», dije. «Yo estoy abierto a reconstruir, pero no sobre la base de mentiras y conveniencias. Si quieren una relación real conmigo, tiene que ser honesta, sin agendas ocultas, sin favores que esperan ser devueltos con intereses. Eso es imposible en una familia», dijo Eduardo. «Las familias se ayudan mutuamente. Eso significa a veces pedir y a veces dar». «Tienen razón», concordé. «Pero ustedes solo pedían. Nunca daban. Y cuando el tío pidió compañía en Navidad, lo que era lo único que realmente quería, ninguno de ustedes estuvo dispuesto a dárselo hasta que creyeron que había algo que ganar». El silencio que siguió fue denso, cargado con verdades que ya no podían ser negadas. La lluvia había aumentado en intensidad, golpeando las ventanas como dedos impacientes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mi madre finalmente. «Aceptan lo que el tío les dejó, pagan sus deudas, empiezan de nuevo, y si quieren, muy lentamente, reconstruimos algo real, pero sin expectativas, sin suposiciones de que las cosas volverán a ser como antes». «Porque nunca volverán a ser como antes», observó Beatriz amargamente. «No», confirmé, «no volverán». Eduardo se puso de pie bruscamente. «No puedo hacer esto. No puedo sentarme aquí y aceptar sermones sobre moralidad de alguien que acaba de heredar 140 millones. Entonces vete», dije simplemente. «Nadie te está deteniendo». Me miró con odio puro. «Algún día te arrepentirás de esto, Bernardo. Algún día necesitarás a tu familia y descubrirás que los alejaste a todos». «Quizás», admití. «Pero prefiero eso que vivir rodeado de gente que solo me ve como un recurso para explotar». Eduardo salió de la sala dando un portazo. El sonido resonó en el espacio pequeño. Los demás se quedaron, nadie sabiendo qué decir. Finalmente, Bruna habló nuevamente. «La carta dice que 300.000 es lo último que recibiré de él. ¿Significa eso que no heredaré nada tuyo tampoco? Cuando llegue el momento, me refiero». La pregunta me tomó desprevenido por su audacia directa. «Bruna, ¿ni siquiera hemos empezado a sanar y ya estás pensando en la próxima herencia?». Ella se sonrojó. «No, yo solo. Quería saber dónde estábamos parados». «Ahí está tu respuesta», dijo Beatriz con amargura. «Ninguno de nosotros puede evitarlo. Está en nuestra naturaleza calcular, planificar, pensar en términos de qué podemos obtener.
No tiene que ser así, insistí. Pueden cambiar. Pueden elegir ser diferentes. ¿Cómo? Preguntó mi madre. ¿Cómo se supone que cambiemos algo que ni siquiera sabíamos que estaba mal hasta ahora? Empiezas por reconocerlo. Realmente reconocerlo. No solo decir lo siento porque perdiste dinero, sino realmente entender cómo tus acciones afectaron a otros. Mi madre dobló su carta y la guardó en su bolso. Necesito tiempo. Tiempo para procesar todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. Estaré aquí cuando estés lista, pero bajo nuevos términos. Beatriz y Bento se levantaron para irse. En la puerta, Beatriz se volvió. La carta menciona que traté a tus hijos como servicio de niñera gratuito. Así es. Tienes razón, lo hice. Asumo que ahora quiero contratarte si necesito ayuda con los niños. La pregunta era tan absurdamente transaccional que casi me reí. Beatriz, no quiero tu dinero para cuidar a mis sobrinos. Quiero que dejes de asumir que mi tiempo es menos valioso que el tuyo. Quiero que preguntes en lugar de exigir. Quiero ser tío, no empleado. Ella asintió lentamente. Eso es justo. Cuando se fueron, solo quedamos mi madre, Bruna y yo. Mi madre me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Realmente crees que somos tan malas personas? No creo que sean malas personas. Creo que tienen malos hábitos. Hay una diferencia. ¿Y esos hábitos pueden romperse? Si realmente quieren, sí. Bruna habló por última vez antes de irse. La carta dice que la próxima vez que me mude a la casa de alguien enfermo, debería preguntarme si es por amor o por herencia. No habrá próxima vez. Nunca quiero sentirme así de nuevo. Se fue rápidamente, dejándome solo con mi madre. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Finalmente, ella habló. Tu padre vino a verme después de leer su carta. No me dijo qué decía, pero cambió algo en él. Está diferente. Lo noté cuando hablé con él. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros? ¿Para mí y para ti? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. No sé, mamá. Depende de si realmente quieres una relación conmigo o si solo quieres aliviar tu culpa. Ambas cosas, admitió con honestidad brutal. Ambas cosas son verdad. Al menos eres honesta. La carta de Ulises me acusa de manipulación, de teatro, de visitas calculadas, y tiene razón en todo. Pero Bernardo, necesitas entender que esa manipulación, ese cálculo, es cómo aprendí a sobrevivir en un mundo que no valoraba a las mujeres por quienes eran, sino por qué podían proveer. Eso no lo hace correcto. No, no lo hace. Pero lo hace comprensible. Pensé en sus palabras. Había algo de verdad ahí. Mi madre había crecido en una época diferente, con expectativas diferentes, pero eso no excusaba cómo me había tratado. Comprensión no es lo mismo que aceptación, dije finalmente. No estoy pidiendo aceptación, estoy pidiendo una oportunidad de ser mejor, de ser real. Entonces sé real. Empieza ahora. Mi madre respiró profundo. Estoy aterrada, Bernardo. Aterrada de perder el resto de mi familia. Aterrada de envejecer sin el apoyo financiero que pensé que tendría. Aterrada de que la enfermedad de Ulises me recuerde mi propia mortalidad. Y bajo todo ese miedo, estoy furiosa. Furiosa con Ulises por exponerme. Furiosa contigo por ser mejor que yo. Furiosa conmigo misma por fallar tanto. Era la cosa más honesta que mi madre me había dicho en años. Tal vez en toda mi vida. Gracias por esa honestidad, dije. Es un comienzo. ¿Solo un comienzo? ¿No es suficiente? No. Pero es más de lo que esperaba. Ella asintió, secándose lágrimas que no había notado que estaba derramando. ¿Puedo llamarte? ¿De vez en cuando? No para pedir nada, solo para... ¿hablar? Sí, dije. Pero mamá, si cada conversación se convierte en una petición o en una queja sobre dinero, dejaré de contestar. Lo entiendo. Intentaré hacer mejor. Se puso de pie para irse. En la puerta se detuvo. Ulises estaba en lo correcto sobre ti. Eres el mejor de nosotros. Siempre lo fuiste. Y en lugar de celebrarlo, te castigamos por ello. Lo siento por eso. Yo también lo siento, mamá. ¿Por qué? Tú no hiciste nada mal. Lo siento porque tomó una herencia y la muerte del tío para que tuviéramos esta conversación. Debimos haberla tenido hace años. Ella no respondió. Simplemente se fue, dejándome solo en la sala de conferencias con la lluvia golpeando las ventanas
y el peso de 140 millones de nuevas responsabilidades sobre mis hombros. Esa noche llamé a la señora Almeida. Se entregaron las cartas. ¿Cómo fue? ¿Doloroso? ¿Necesario? ¿Incompleto? Esas son las conversaciones más importantes. ¿Algún cambio en cómo quieres manejar la herencia? Sí. Quiero establecer un fondo. Una fundación, tal vez. Algo que use la riqueza del tío Ulises para ayudar a personas que fueron tratadas como yo fui tratado. Gente ignorada por sus familias. Gente cuyo valor fue subestimado. Eso es hermoso, Bernardo. A tu tío le habría gustado eso. También quiero asegurarme de que cada miembro de mi familia reciba exactamente lo que el testamento estipula. Ni más ni menos. No quiero que haya ambigüedad. Ya está arreglado. Los fondos se transferirán la próxima semana. Bien. Y señora Almeida, quiero poner algo por escrito. Si alguno de ellos intenta demandarme o causar problemas legales sobre la herencia, quiero que automáticamente pierdan lo que les fue dejado. ¿Eso es legal? Es tu dinero ahora, Bernardo. Puedes establecer las condiciones que quieras para ayudarlos. Si estableces que la ayuda está condicionada a que no te demanden, eso es completamente legal. Entonces hagámoslo. Quiero protección contra futuros ataques. Pasamos las siguientes 2 semanas finalizando todos los detalles. Las propiedades se transfirieron a mi nombre. Las cuentas se consolidaron. Los cheques para mi familia se prepararon con las condiciones claramente establecidas. Eduardo intentó demandarme una vez más, pero cuando sus abogados le explicaron que perdería incluso los 400,000 que le fueron dejados, se rindió con resentimiento amargo. El día que los cheques fueron entregados, cada miembro de mi familia tuvo que firmar documentos reconociendo las condiciones. Mi madre firmó sin protestar. Beatriz firmó con lágrimas en los ojos. Eduardo firmó con una mano temblorosa de rabia. Bruna firmó y luego me agradeció, lo cual me sorprendió. ¿Por qué me agradeces?, yo pregunté. Por no destruir las cartas, por darnos la verdad incluso cuando dolió. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba que alguien me dijera que mi comportamiento era inaceptable. Era un pequeño momento de gracia en medio de todo el caos. Una semana después recibí una llamada de mi padre. ¿Puedo ir a visitarte? Solo yo. Sin tu madre ni nadie más. Vivimos en mi apartamento. Era la primera vez que mi padre venía ahí. Miró alrededor con genuina curiosidad. Es acogedor. ¿Te gusta la sencillez? Aprendí a vivir con menos. Es liberador. Nos sentamos en mi pequeña sala. Mi padre se veía nervioso. Quería decirte que estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto. La lectura del testamento, las cartas, las transferencias. Fuiste justo incluso cuando no tenías que serlo. Intenté ser justo con todos, incluyéndome a mí mismo. Tu madre está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. La carta de Ulises la sacudió de una forma que nunca había visto. Me alegra escuchar eso. ¿Y Eduardo y Beatriz? Eduardo sigue furioso. Beatriz está intentando procesar. Bruna, creo que Bruna realmente aprendió algo. Mi padre asintió. ¿Y nosotros? ¿Tú y yo? Eso depende de ti, papá. De si realmente quieres ser parte de mi vida o si solo estás aquí porque te sientes culpable. Ambas cosas, dijo eco las palabras de mi madre, pero más lo primero que lo segundo. Entonces, empecemos despacio. Cenas ocasionales, conversaciones reales, sin agenda. Me gustaría eso. Cuando se fue, me quedé en mi apartamento mirando la ciudad desde mi ventana. Había heredado 140 millones, pero lo más valioso que había ganado no era el dinero. Era la libertad. La libertad de establecer límites. La libertad de exigir respeto. La libertad de construir relaciones basadas en honestidad en lugar de conveniencia. El tío Ulises me había dado más que riqueza. Me había dado las herramientas para reclamar mi propia vida. 6 meses después de la lectura del testamento, mi vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. La Fundación Ulises Gómez estaba oficialmente establecida, dedicada a ayudar a adultos que habían sido marginados por sus familias. Ofrecíamos asesoramiento, apoyo financiero para educación y recursos para independizarse de relaciones tóxicas. La ironía no pasó desapercibida para mi familia. Estaba usando la herencia que ellos creían merecer para ayudar a personas en situaciones similares a la mía. Mi madre fue la primera en comentar sobre eso, cuando finalmente acepté su invitación a cenar. Era la primera vez que nos reuníamos socialmente desde la lectura del testamento. Mi padre también estaba ahí,
sirviendo como buffer silencioso entre nosotros. La cena fue incómoda al principio. Mi madre había cocinado mi plato favorito, un guiso que no había probado en años. Era un gesto pequeño, pero significativo. La fundación, comenzó ella cuidadosamente mientras comíamos. Leí sobre ella en el periódico. Es un buen trabajo. Gracias. ¿Es tu forma de vengarte de nosotros? ¿Ayudar a extraños mientras tu propia familia lucha? Me detuve con el tenedor a medio camino a mi boca. Mamá, tú no estás luchando. Recibiste más de 1 millón. Tus deudas están pagadas. La casa está en tu nombre libre de hipoteca. ¿De qué lucha hablas? Ella se sonrojó. No es lo mismo que lo que recibiste. No, concordé. No lo es, pero es justo. Mi padre intervino. Esther, lo prometiste, sin quejas sobre el dinero. Ella suspiró. Tienes razón, lo siento. Es difícil romper viejos hábitos. Lo sé, dije, pero tienes que intentarlo. El resto de la cena transcurrió mejor. Hablamos de cosas pequeñas, cotidianas. Mi padre me contó sobre su jardín. Mi madre mencionó que había empezado clases de pintura. Eran conversaciones normales, el tipo de cosas que familias comunes discuten. Cuando me fui, mi madre me abrazó en la puerta. Gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. Quiero que esto funcione, mamá. Pero necesito que entiendas que funcionar no significa volver a como eran las cosas. Lo entiendo, o al menos estoy intentando entenderlo. Era suficiente por ahora. Las cosas con Beatriz eran más complicadas. Nos encontramos para café 2 semanas después de mi cena con mis padres. Ella trajo a sus hijos, 2 niños energéticos de 5 y 7 años que apenas me reconocieron. ¿Quién es él, mami?, preguntó el menor. Es tu tío Bernardo, cariño. No lo conozco. El comentario fue como un puñal. Beatriz se sonrojó, claramente avergonzada. Han pasado varios meses desde que los viste, explicó. Han olvidado. O nunca tuvieron la oportunidad de conocerme realmente, dije. Siempre fui el tío que aparecía para cuidarlos mientras tú salías, nunca el tío que se quedaba para jugar y hacer recuerdos. Tienes razón, admitió. ¿Quieres cambiar eso? Me gustaría intentarlo. Pero Bernardo, necesito ser honesta. Estoy luchando. El dinero que recibí se fue más rápido de lo que esperaba. Las deudas eran más profundas de lo que admití. Y Bento perdió su trabajo el mes pasado. ¿Me estás pidiendo más dinero?, pregunté directamente. No. Sí. No lo sé. Estoy pidiendo ayuda. Guía. No sé cómo administrar dinero. Nunca aprendí. Era una admisión vulnerable. Puedo ayudarte con eso. No con más dinero, pero puedo conectarte con un asesor financiero. Alguien que te enseñe a presupuestar, a planificar. ¿Harías eso? Sí. Pero Beatriz, tiene que ser un compromiso real, no solo una reunión para decir que lo intentaste. Lo prometo. Conecté a Beatriz con uno de los asesores financieros del tío Ulises. Reportó que ella efectivamente estaba asistiendo a las sesiones regularmente. Era un pequeño paso, pero era progreso. Eduardo se mantuvo distante. No respondía a mis llamadas ni mensajes. Finalmente lo encontré en el edificio comercial que había heredado. Estaba en la oficina pequeña que el tío había usado ocasionalmente, rodeado de papeles y luciendo exhausto. Eduardo. Bernardo, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo estás. Estoy bien, ocupado. Este edificio requiere más trabajo del que pensé. ¿Necesitas ayuda? Se rió amargamente. ¿De ti? No, gracias. Ya hiciste suficiente. Eduardo, no soy tu enemigo. No, solo eres el hermano que heredó todo mientras yo recibí migajas. Recibiste un edificio comercial que genera ingresos mensuales. Si lo administras bien, es un activo valioso. Si supieras administrarlo, gruñó. Ese es el punto. No tengo idea de qué estoy haciendo. Me senté sin esperar invitación. El tío tenía administradores de propiedades para sus edificios. ¿Hablaste con ellos? No quiero su ayuda, no quiero nada de nadie. Eduardo, tu orgullo te está costando dinero y paz mental. Habla con los administradores, aprende de ellos, convierte esto en algo productivo en lugar de un recordatorio constante de tu resentimiento. Me miró por un largo momento. ¿Por qué te importa? Después de todo lo que pasó, ¿por qué sigues intentando? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermano. Y parte de mí espera que algún día superemos esto. No sé si puedo.
Cada vez que veo este lugar, recuerdo que tú recibiste 100 edificios como este mientras yo solo tengo uno. Entonces véndelo. Usa el dinero para empezar algo nuevo, algo que sea completamente tuyo. La sugerencia lo tomó por sorpresa. ¿Venderlo? ¿Por qué no? Si solo te causa dolor, líbrate de él. Comienza fresco. Eduardo consideró mis palabras. ¿Sabes qué? Tal vez lo haga. Tal vez es hora de dejar de intentar ser como el tío Ulises y ser yo mismo. Esa sería la decisión más sabia que has tomado en mucho tiempo. Cuando me fui, Eduardo me llamó. Bernardo, gracias. Por no rendirte con nosotros incluso cuando deberías hacerlo. La familia no se rinde unos con otros. Al menos no debería. Con Bruna, las cosas fueron sorprendentemente mejores. Me invitó a su nuevo apartamento, un lugar modesto pero acogedor que había alquilado con parte del dinero que recibió. Quería enseñarte algo, dijo, señalando un álbum de fotos en su mesa. ¿Qué es? Fotos del tío Ulises. Las tomé durante los meses que viví con él. Las hojeamos juntos. La mayoría eran fotos simples. El tío leyendo en su sala, trabajando en su jardín, mirando por la ventana. ¿Sabes qué me di cuenta?, preguntó Bruna. En ninguna de estas fotos parece feliz. Parece cansado. Incluso antes de enfermarse gravemente, se veía agotado. Creo que estaba cansado de las pretensiones, dije. Cansado de gente actuando alrededor de él. Incluida yo. Mira esta foto. Me mostró una donde el tío estaba sentado en su silla favorita, con Bruna de pie detrás organizando almohadas. Estaba tratándolo como un inválido. Ni siquiera estaba tan débil todavía, pero yo actuaba como si necesitara que hiciera todo por él. No era amor, era performance. El hecho de que lo reconozcas ahora significa algo. ¿Significa algo? ¿O es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde para aprender y crecer. Bruna cerró el álbum. Empecé terapia. Mi terapeuta dice que tengo problemas de validación. Busco aprobación en lugares equivocados, de maneras equivocadas. Eso es valiente admitirlo. No sé si es valentía o desesperación. Pero no quiero ser esa persona otra vez, la que calcula cada interacción, que mide cada relación en términos de qué puedo obtener. Entonces no seas esa persona. Elige ser diferente. Así de simple, así de difícil, corregí, pero posible. Un año después de la lectura del testamento, organicé una cena. Invité a todos. Mis padres, Beatriz y su familia, Eduardo, Bruna. No estaba seguro de quién vendría. Preparé mi apartamento, que ahora era más grande después de mudarme a un lugar que podía acomodar ocasionales reuniones familiares. Mi madre y padre llegaron primero, trayendo vino y el mismo guiso que me había hecho meses atrás. Beatriz llegó con Bento y los niños, trayendo postre. Eduardo llegó solo pero llegó, lo cual fue una sorpresa. Bruna fue la última, disculpándose por llegar tarde debido al tráfico. Nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor, la primera vez que habíamos estado todos juntos desde el funeral del tío. El principio fue tenso. Nadie sabía muy bien qué decir. Luego el hijo menor de Beatriz preguntó: «Tío Bernardo, ¿tienes juegos? Tengo algunos. ¿Quieres verlos?» Pasamos la siguiente hora jugando con los niños mientras los adultos observaban. Fue la primera vez que realmente conecté con mis sobrinos, aprendiendo sus nombres no como obligación, sino porque genuinamente quería conocerlos. Durante la cena, Eduardo rompió el silencio incómodo. Vendí el edificio. Todos se voltearon hacia él. ¿Lo hiciste?, preguntó mi madre. Sí, seguí el consejo de Bernardo. Lo vendí y usé el dinero para pagar todas mis deudas y empezar un negocio pequeño. Consultoría financiera. Irónico lo sé, pero estoy usando las lecciones que aprendí de mis propios errores para ayudar a otros. Eso es maravilloso, hijo, dijo mi padre. Es un comienzo honesto. Eduardo me miró. Gracias por el empujón. No habría tenido el coraje de hacerlo sin nuestra conversación. Me alegra que funcionara para ti. Beatriz compartió su progreso también. El asesor financiero que me conectaste es increíble. Por primera vez en mi vida tengo un presupuesto real. Y Bento encontró un nuevo trabajo. No gana tanto como el anterior, pero estamos manejando. Eso es excelente, dije sinceramente. Bruna fue la última en compartir. Me aceptaron en un programa de maestría. Psicología.
Quiero ayudar a otras personas que luchan con las mismas cosas que yo. El tío Ulises habría estado orgulloso de todos ustedes, dije. De cómo están usando lo que les enseñó, incluso si la lección fue dolorosa. Mi madre se secó los ojos. Lo extraño. Extraño a mi hermano. Desearía poder decirle que finalmente entendí. Creo que lo sabe, dije. Donde sea que esté, creo que ve que están intentando ser mejores. La cena terminó tarde. Todos ayudaron a limpiar, una pequeña cosa pero significativa. En la puerta, mientras se despedían, mi madre me abrazó fuerte. Gracias por darnos otra oportunidad. Sé que no la merecíamos. Todos merecemos oportunidades de crecer. Cuando todos se fueron, me quedé solo en mi apartamento, limpio pero lleno de energía de familia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No era el final de nuestra historia. Era un nuevo comienzo, construido sobre honestidad en lugar de conveniencia, sobre respeto mutuo en lugar de obligación. Caminé hacia la ventana mirando la ciudad. En algún lugar ahí afuera, la Fundación Ulises Gómez estaba ayudando a su 20ª familia a reconstruir después de traiciones familiares. En algún lugar ahí afuera, las propiedades del tío seguían generando ingresos que usaría sabiamente. En algún lugar ahí afuera, mi familia estaba aprendiendo las lecciones que el tío había tratado de enseñarles. Saqué mi teléfono y miré la última foto que tenía del tío Ulises. Fue de aquella tarde en el café junto al mar, pocas semanas antes de morir. Se veía en paz, finalmente. Gracias, tío, susurré a la foto. Por verme, por valorarme, por enseñarme que el amor verdadero no se mide en herencias, sino en presencia. Hiciste lo correcto, aunque dolió. Hiciste lo correcto. Guardé el teléfono y volví a la sala. Sobre la mesa estaba el último sobre que los abogados me habían dado, uno que no había abierto porque no tenía nombre. Solo decía, para Bernardo, cuando todo esté terminado. Este parecía ser el momento. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta corta en la caligrafía del tío. Querido Bernardo, si estás leyendo esto, significa que todo ha pasado. El testamento fue leído. Las cartas fueron entregadas. Las verdades fueron dichas. Espero que no haya sido demasiado doloroso, aunque sé que probablemente lo fue. Quiero que sepas algo. No te dejé mi fortuna para castigar a los demás. Te la dejé porque confío en ti para usarla bien. Confío en que no dejarás que te cambie. Confío en que seguirás siendo el hombre bondadoso y honesto que siempre has sido. También confío en que darás a tu familia oportunidades de cambiar, aunque no lo merezcan. Porque esa es tu naturaleza. Eres más amable que yo, más misericordioso. Y eso no es debilidad, es fortaleza. La riqueza que te dejo es una responsabilidad, no un privilegio. Úsala para hacer del mundo un lugar mejor. Úsala para ayudar a quienes, como tú, fueron ignorados y subestimados. Y si tu familia finalmente aprende y crece, ayúdalos también. Pero nunca a expensas de ti mismo. Recuerda siempre, la verdadera herencia no es el dinero. Es el carácter. Y tú, mi querido sobrino, heredaste más carácter en tu dedo meñique que todo el resto de la familia combinado. Vive bien. Ama sinceramente. Y nunca olvides tu valor. Con todo mi amor y respeto, Ulises. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio junto a las otras cartas importantes. Me serví un whisky, el mismo que el tío y yo solíamos compartir en nuestras conversaciones nocturnas. Brindé hacia su foto. A ti, tío, y a las segundas oportunidades que diste a todos nosotros. 2 años después, la Fundación Ulises Gómez había ayudado a más de 200 familias. Eduardo dirigía exitosamente su negocio de consultoría y había empezado a pagar los préstamos que me debía, aunque le dije que no era necesario. Beatriz y su familia estaban estables financieramente por primera vez en años. Bruna había completado su maestría y trabajaba como terapeuta familiar, especializada en dinámicas tóxicas. Mis padres habían vendido su casa grande y se mudaron a algo más manejable, usando el dinero extra para viajar. Mi madre pintaba regularmente y había incluso vendido algunas piezas. Mi padre finalmente se había jubilado y pasaba sus días en su jardín, en paz. Y yo seguía siendo solo Bernardo, contador durante el día, administrador de una fundación durante las noches y fines de semana. Pero ahora también era tío activo, hijo presente, hermano disponible, pero bajo mis propios términos. La Navidad de ese año, organicé una cena en el mismo restaurante donde el tío Ulises solía llevarme. Renté el salón privado e invité a toda la familia.
Esta vez todos vinieron. Durante la cena propuse un brindis. Por el tío Ulises, quien nos amó lo suficiente como para decirnos la verdad, incluso cuando dolió. Y por las familias, que son complicadas y difíciles, pero vale la pena el esfuerzo cuando todos están dispuestos a crecer. Por Ulises, todos repitieron. Mientras comíamos y conversábamos, me di cuenta de que esto era exactamente lo que el tío había querido. No venganza, no castigo, sino transformación. Había usado su herencia como un espejo, forzándonos a todos a ver quiénes éramos realmente, y le había dado a cada uno de nosotros las herramientas para ser mejores, si elegíamos usarlas. Al final de la noche, mientras la familia se despedía con abrazos genuinos en lugar de obligatorios, Eduardo me detuvo. ¿Sabes qué es lo irónico? ¿Qué? El tío nos dio exactamente lo que necesitábamos, no lo que queríamos. Mamá necesitaba humildad, Beatriz necesitaba educación financiera, yo necesitaba aprender a valerme por mí mismo, Bruna necesitaba enfrentar sus motivos, y tú necesitabas libertad para establecer límites. Y todos necesitaban ver que sus acciones tenían consecuencias, agregué. Eso también. La mejor herencia que nos dejó no fue el dinero, fue la lección. Cuando todos se fueron, me quedé solo en el salón vacío. El restaurante estaba cerrando, pero el gerente me dejó quedarme unos minutos más. Me senté en la misma silla donde el tío se había sentado tantas veces. «Lo lograste, tío», dije al aire. «Tu plan funcionó. No todos cambiaron completamente. Eduardo todavía tiene su orgullo. Beatriz todavía lucha con dinero. Bruna todavía busca validación. Mamá todavía es manipuladora a veces. Pero todos están intentando. Y eso es más de lo que pensé que veríamos». Salí del restaurante hacia la noche fría. La ciudad brillaba con luces navideñas, familias caminando juntas, riendo, creando recuerdos. Pensé en todas las navidades pasadas, donde fui una idea de último momento, un plan B, el hermano prescindible. Y luego pensé en esta Navidad, donde había organizado una cena y todos habían venido porque realmente querían estar ahí, no porque había algo que ganar. Esa era la verdadera herencia. No los 140 millones que había heredado, sino el respeto que finalmente había ganado, el valor que finalmente había reclamado, las relaciones que finalmente estaban construidas sobre verdad. Caminé a casa bajo las estrellas, sintiendo la presencia del tío Ulises en cada paso. Había sido un viaje largo y doloroso, pero al final habíamos llegado a un lugar mejor. No perfecto, nunca perfecto, pero mejor, y a veces mejor es suficiente. ¿Alguna vez has sentido que tu tiempo y esfuerzo fueron dados por sentado por las personas más cercanas a ti? ¿Has experimentado ese momento donde te das cuenta de que tu valor no está siendo reconocido? Esta historia muestra cómo a veces las lecciones más difíciles son las que más necesitamos aprender. Me encantaría conocer tu opinión sobre cómo el tío Ulises manejó la situación. ¿Fue demasiado duro con su familia o fue exactamente lo que necesitaban? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.